Buenos días. Bienvenido. Buenos días, muchachos. Bien, están todos en orden. Qué bueno. Ese tema anterior, yo te aseguraría a ti que si dejaran un bloque completo de en ruta, se desborda la gente llamando con todos los anuncios, las marcas, los mensajes, las voces emocionales que cargamos muchos seres humanos por la crianza. Porque no hay manera alguna de tú evitar un pariente, un vecino, un compañero de escuela que te pusiera un cartelón. No hay manera. Y que tú en el momento ni te enteraras. Y después dirás, si esta gente lo que hacía era ridiculizándome. Exacto. Y te marca por el resto de tu vida, tú sabes. Menos mal que el Espíritu Santo tiene la capacidad para llevarnos a Cristo y sanar y levantarnos toda la estructura que queda en el piso. Pero hay mucha gente que lo necesita. De hecho, hay gente en la iglesia que resolvieron su problema de salvación. O sea, están vacunados con Cristo, como dice algo, y son salvos, pero no son felices. Entonces la gente empieza, no, porque si tú eres salvo, tú eres feliz. No, para un momento, la salvación me produce felicidad de que yo soy salvo, pero en mi vida cotidiana yo podría tener una crisis existencial, porque tengo un montón de asuntos emocionales no resueltos. Y soy salvo. Y hay gente que después viene otro con un discurso de que entonces si no eres salvo es porque estás endemoniado. No, espérese. Los demonios son posesiones espirituales. Yo tengo ataduras emocionales. Estamos hablando de dos cosas diferentes. ¿Ven? Y estas ataduras emocionales y estas crisis emocionales requieren tiempo. No son fáciles de remover porque eso se instala en la personalidad del individuo. Y era el estima, atropella el ego y eso. O sea, es como si se le incrustara algo dentro del sistema del mundo emocional con el que él decidió vivir, con eso. Y sacarlo de ahí, porque eso le modificó conductas, le modificó pensamientos, le modificó relaciones. Incluso la persona puede pensar que él es así o que ella es así. Entonces el miedo a cambiar a algo que yo no sé lo que soy me hace retener todo el daño emocional que tengo porque yo estoy acostumbrado a esto. Es un proyectito. Ahora, por otro lado, la gente que logró superar todo eso, aún hasta sin ayuda, es gente con una fortaleza emocional y espiritual tremenda, ¿no? Sí, porque también hay que darle gloria a Dios que muchas personas en el camino también recibieron buenos samaritanos que llegaron y vieron, aportaron aquello que era la deficiencia de esta persona. Esta persona, para entonces, coger un aire, entender, aliviar. Sí, aquí, en el texto bíblico, el que mejor maneja eso es el apóstol Pablo, con la presencia de la persona del Espíritu Santo, de renovados el entendimiento por medio de la transformación, de dejar lo que es de niño. Tú sabes, él lo maneja haciendo ver de que toma tiempo, pero si tú desarrollas después de la salvación una relación con el Espíritu Santo, lo vas a lograr. Lo vas a lograr. Bueno, materia para un programita futuro que lo voy a considerar. Qué bien. Y quizás Palabra Viva traemos algo de eso porque hace falta, hace mucha falta. Y a eso le tienen que sumar los discursos de odio que a veces se dan en las predicaciones, que crean traumas en la gente, discursos traumáticos, gente traumatizada. Entonces te dan una palabra que tú te sientes el ser más miserable del mundo. Claro. En la iglesia. No. Bueno, seguimos con el relato del regreso del Mesías. Para beneficio de algunos hermanos que me escribieron la semana pasada. Número 1, hay varias interpretaciones sobre el Cantar de los Cantares. Hay comentaristas que piensan que el Cantar de los Cantares es una relación de un hombre y una mujer que representan a Cristo y a la iglesia. Hay otros comentaristas y otros hermanos, como este servidor, que piensan que es
un poema de corte erótico para el tiempo que se escribió, que es una invitación en la cual el amor llega al nivel de intimidad más alto que puede existir para ubicar a Dios en su relación con Israel. ¿Por qué no con la iglesia? Porque la iglesia quien la revela es Cristo, no Salomón. Que no puede haber un texto previo que revele la iglesia cuando la iglesia es una revelación exclusiva de Jesucristo. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, para este grupo de comentaristas que muchas veces buscamos en el Nuevo Testamento elementos que aparecen y vamos a ver si lo podemos casar con el Antiguo Testamento, y no todos tienen ese match de uno a uno. Pero como hemos dicho previamente en las secciones de ruta, en todas, respetamos todas las opiniones. Yo le di mi opinión y respetamos todas las demás porque son buenas. No porque esta sea la mía y aquella sea la otra, aquella es mala, esta es buena es mala. No, hermano. ¿Usted cree que es la relación de Cristo con la iglesia? Pues, santo y bueno, amén, gloria a Dios. De hecho, es una buena comparación. Lo único que Cristo es quien revela la iglesia. Hasta ahí. 2. Esto es aclarando a algunos hermanos que nos han preguntado. Y de hecho, si usted está estudiando en un seminario, tiene que poner todas las opiniones y después usted llegar a la suya. Tiene que decir, fulano opina esto, mengano opina esto, porque eso es un trabajo real de investigación. Los rollos del Mar Muerto no son libros apócrifos. Cuando se encontraron los rollos del Mar Muerto, para la década de los 40 tarde, los primeros, y después se encontraron otra tanda, los libros están compuestos en 3 categorías. Libros del Antiguo Testamento, copias de libros del Antiguo Testamento que las comunidades lo tenían para leerlo, porque ellos eran judíos, así que tenían la copia de Ezequiel, la de Daniel, la de Isaías, la del Génesis, todo. 2, escritos sobre su doctrina. ¿Qué creían los esenios? Son una tanda de escritos para nosotros poder los esenios, como hoy día podemos entender los fariseos, podemos entender los saduceos y otros grupos más. Y 3, escritos sobre, sobre la vida diaria, como un manual diario. Hoy tuvimos tantos hermanos que fueron al proceso de purificación. Hoy llegó Juan el Bautista, cosas así, que era el día a día, por si alguna vez desaparecían, tener una bitácora de lo que era la experiencia de la vida de los esenios. Es importante porque dentro de los esenios sucede un fenómeno interesante. Encontramos que en su doctrina ellos esperan el Mesías, pero ellos lo llaman el maestro de justicia. Hay unos textos que hablan del maestro de luz, pero es lo mismo, el que viene a alumbrar el camino, que viene a establecer la justicia. Y para ellos, al igual que los demás judíos, es un Mesías que viene a enderezar el mundo, que está corrupto. Recuerden que ellos se van de Jerusalén porque hay corrupción en el templo, hay corrupción en la religión, hay corrupción en la práctica religiosa. Ellos son puritanos legalistas, dicen, no, esto tiene que enderezarlo, pero el único que lo va a enderezar es el Mesías cuando venga. Claro, para ellos, Cristo no es el Mesías. ¿Por qué? Porque tú miras la doctrina y miras la práctica de Cristo y no va a cuadrar. El esenio te dice, el puro no se mezcla con los impuros. Entonces tiene los evangelios, Jesús se sienta a comer con los pecadores. Ya no cualifica. ya está fuera del círculo. Punto. Le puedo dar otras más, pero ya con esa estamos a otro lado. El puro no se acerca a los impuros. Cristo tiene contacto con los leprosos. Exacto. Ya estamos mal, fíjate de eso. El impuro no trata con los extranjeros. Cristo atiende griegos, atiende romanos, atiende el mundo. Entonces,
ante esa visión, Cristo será un profeta adicional, pero no el Mesías que esperan. Por eso es que Juan el Bautista tiene un dilema, una dicotomía mental sobre la figura de Jesús, porque él está consciente de que este es el Cristo, pero lo que está haciendo no es lo que a él le enseñaron que era lo que el Cristo iba a hacer. Entonces le pregunta, ¿cómo cuadramos esto? El Cristo le contesta. Bien, habiendo hecho esas dos salvedades, vamos a seguir con el tema de el regreso del Mesías. Para muchas personas es convincente que en algún momento del futuro de la humanidad va a haber una intervención de Dios extraordinaria. Pero todos sabemos que Dios se manifiesta todos los días, por lo menos los que creemos. Pero aún hay gente que no es practicante de ninguna religión y entiende que existe una fuerza divina que creó todo lo que hay y que de alguna forma u otra tiene el poder y tiene una cita con la humanidad donde en algún momento va a haber una intervención. Eso está en escritos antiguos de muchas civilizaciones, pero en el Islam se habla de que aparecerá un Mahdi, M-A-H-D-I, un Mahdi, uno que viene a revelar la voluntad de Dios, ¿bien? Y que va a tomar el control del mundo. Está en el Corán y está en los dichos del profeta que la gente tiene que, Mahoma, que la gente tiene que arrepentirse porque se van a encontrar con este Mahdi que va a someter. Y Mahdi significa el enviado, ¿no? El que tiene autoridad, el ungido. El mundo judío, por el otro lado, tiene la profecía del Mesías político que va a restablecer el reino davídico. El cristianismo dice, bueno, en nosotros el caso es que ya él vino. Todo lo que la gente espera, ya él vino. Se manifestó, nos estableció cómo es que se tiene que vivir la vida, cómo es que hay que llegarse a Dios, y háganlo en la medida en que puedan, porque un día de estos yo vuelvo a regresar y a tomar el control del mundo. Yo no entiendo a veces cuál es la complicación de algo tan sencillo. La gente le da para atrás y para adelante a la figura de Cristo, y que Cristo esto, y que Cristo aquello, y Cristo lo otro, y Jesús no es este. Y yo digo, mi hermano, qué cosa tan sencilla. Dios se nos revela para decirnos, como dice Hebreo, en esta ocasión a través de Cristo, cómo es que el ser humano debe vivir una vida agradable frente a Dios, arrepintiéndose de sus pecados y tratando de vivirlo bien con relación a su prójimo, y pendiente porque algún día, en un futuro, esto cobra otro giro y ese que vino a revelarse ahora va a venir a reinar. Punto. Establezco esto de esta forma porque de ahí empiezan a partir todas las interpretaciones, desde la más remota de que no es cierto, no va a venir ningún Cristo, no hay manera alguna de que eso sea real, desde esa hasta otra que pueda decir, no, ya él vino, en la resurrección se le manifestó a los discípulos y ese es su regreso. Y otros que dicen, no, eso pensaban los discípulos, que ese era su regreso, hasta que él se aparece resucitado y les explica que va a volver. Entonces tenemos esta tridimensión de ideología
que va chocando por todos los lados, donde el cristianismo se adelanta, y en esferas no cristianas que también se hablan de la posibilidad de la intervención de un Dios en una humanidad que va descarrilándose. Si el mundo estuviera en orden y estuviera bien, no hace falta que un Dios se manifieste extraordinariamente. Pero cuando sumas y restas, te vas a dar cuenta que el mundo no está bien, que el mundo no está en orden. Por más que la gente nos quiera hacer ver que este es el proceso natural del desarrollo de la humanidad a nivel intelectual científico, la contestación de este humilde servidor es: no es cierto. El mundo no está bien. ¿Por qué el mundo no está bien? Porque las riquezas están mal distribuidas. Eso no puede estar bien. Porque hay todavía millones de seres humanos que mueren de hambre al año y nadie los atiende. En sitios donde la comida excesivamente se bota y se desprecia mientras otros se mueren. No me diga que el mundo está bien, porque si usted piensa que el mundo está bien con esto que yo le acabo de decir, usted no ama a su prójimo. El mundo no está bien cuando todavía millones de seres humanos son explotados por sus gobiernos, manteniendo lo que se llaman oligarquías y dictaduras nefastas en sistemas de gobierno donde la gente nunca va a poder llegar a las metas a las que su capacidad les pueda llevar, porque el sistema en el que operan no se los va a permitir. No me diga que el mundo está bien. El mundo no puede estar bien cuando nosotros vemos constantemente cómo los poderes políticos, económicos del mundo en el que estamos son capaces de atropellar seres humanos para adelantar agendas egoístas, personales, que benefician a un grupito de familias ricas en el mundo entero. Llámese como se llamen. No puede estar bien el mundo cuando desaparecen millones de niños en el planeta y nadie sabe dónde están. Y después entran estas informaciones de las grandes cadenas de tráfico sexual, que la gente casi entiende y conoce la dinámica, pero nadie está haciendo gran cosa. No me diga que el mundo está bien. Cuando desaparecen seres humanos del planeta completo y después aparecen en vertederos tirados sin sus órganos vitales porque le sacaron los órganos para un mercado internacional de corte de mercado negro internacional para vender órganos a gente con poder que los puede necesitar. Y puedo seguir por ahí para abajo y pero no, ese no es el tema de hoy. Lo que quiero es que usted entienda y sepa con claridad que usted puede estar bien en un mundo que no está bien. Y eso no lo hace pensar que estamos bien. Realmente el mundo va camino a un desajuste, a menos que Dios haga una intervención. Entonces todo el mundo tiene que estar pendiente de que algo debería pasar. Pues para el mundo cristiano no es ninguna sorpresa de que esto ocurra, porque cuando uno lee los textos bíblicos se dan cuenta que esto son cosas cíclicas que se han repetido en muchas ocasiones y que en uno de esos ciclos esto va a tener el fin alegre de un Cristo que va a regresar para tomar el control de lo que él dijo que era el reino de los cielos en la tierra. Habiendo dicho eso, ¿qué pasó? Cristo se manifestó y empezaron las múltiples interpretaciones en su propio tiempo de si de verdad él era el Mesías. Pero ¿qué pregunta le hacen los fariseos? ¿Eres tú el Mesías que hemos de esperar? Pero no es el Mesías que viene a regir la tierra con el poder de Dios. Era el Mesías que ellos esperaban. El mismo Mesías del ladrón de la cruz. Si tú eres el Cristo, bájate. El Mesías que viene a resolverle los problemas a la gente. Es más, los fariseos pensaban que a lo mejor si Cristo le decía, sí, yo soy el Mesías, pues mira, mano,
ven para que seas el presidente del partido y vamos a tumbar a Roma de aquí. Hay teorías que plantean que la negociación de Judas era porque lo que se le metió en el corazón a Judas era pensar, este es el Mesías, vamos a forzar la revolución. Yo voy y lo entrego, cuando vengan a arrestarlo, los otros tienen las espadas y entonces ahí comenzamos la revolución y le damos un golpe de estado a Roma. ¿Qué hace Pedro con una espada en el Monte de los Olivos? Un pescador. Entonces, lo que quiero traer con esto es cómo cada cual empieza a mirar la interpretación sobre esta realidad que no es nuestra realidad, que es la realidad de Dios. Si uno mira la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se va a encontrar que Dios todo el tiempo ha hecho un takeover de la tierra con su poder. O sea, el mundo espiritual ha invadido múltiples ocasiones el mundo terrenal. Separó las aguas de la tierra, el Espíritu de Dios estaba sobre la faz de las aguas, se mete e interviene en la Torre de Babel, el incidente con el diluvio, el proyecto con el cautiverio, la manifestación de Dios sobre Nabucodonosor que lo hace comer hierba en el campo, las visiones de Daniel sobre los imperios poderosos de la época. Esto es un Dios que se mete en la historia de verdad. Entonces envía a Cristo y cuando hace este tipo de gesto, la gente le pone un signo de interrogación sin darse cuenta que mirando hacia atrás, Dios ha estado interviniendo con el mundo de miles de formas. No hay manera de que yo crea en un regreso de Jesucristo si yo no creo que ya Cristo vino a la tierra. Por lo tanto, si yo creo que Cristo estuvo en la tierra, me hace sentido que pueda regresar porque ya vino una vez. Puede venir con las veces que Él quiera. Ahora, separamos el regreso de Cristo de todas las doctrinas que hablamos hace unos jueves atrás sobre el arrebatamiento, el traslado y el rapto, porque eso tiene que ver con el traslado de la iglesia de la tierra. Aquí hablamos del regreso visible de Jesús al mundo. Eso implica que hay una serie de textos que los escatólogos han utilizado para decir, esto tiene que ver con algo aislado a lo que tiene que ver con la iglesia, porque esto habla de la inminente venida de Jesús y del contexto con el que Él se va a encontrar. 1. Cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿hallará fe en la tierra? Es decir, si es para que se vaya a la iglesia, ¿por qué tiene que estar pendiente de si va a haber fe en la tierra? Porque son dos momentos diferentes. ¿Sí? Y surcará el cielo y vendrán de todos los lugares los escogidos hasta Israel. Está hablando del pueblo judío que se va a encontrar en Israel. ¿Por qué se va a encontrar en Israel? Se tienen que encontrar en Israel porque el final del Apocalipsis es la batalla del Armagedón, que según el Apocalipsis 19 se va a dar en el Valle del Meguido, que no es otro lugar que al norte de Israel, donde las naciones del mundo van a querer pelear con Israel. Y Dios va a aprovechar el momento para manifestarse en poder con Cristo regresando para derrotar las naciones del mundo y establecer un reino de paz, de justicia y de amor. Esa es una línea escatológica que es la que más fuerte hay en el mundo entero, donde hay cristianos ahora mismo. Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene el que el mundo cristiano hoy entienda que un día no muy lejano la iglesia pudiera desvanecerse de esta tierra y posterior a eso Jesucristo aparezca a reinar en gloria? ¿Qué implicaciones tendría todo esto para nosotros hoy? 1. ¿Y si eso no ocurre? Bueno, yo sigo creyendo. Para mí va a ocurrir. Pero si no ocurre, yo sigo creyendo. ¿Por qué? Bueno, número 1, porque me ha dado esperanza. Y la esperanza es
uno de los elementos más sustanciales y esenciales del ser humano para vivir. No es lo mismo morir sin esperanza que morir creyendo. Porque si cuando yo muera o pase todo esto que yo pienso que va a pasar, me enfrento a una realidad de que era todo cierto, yo no perdí mi tiempo. Y gané lo que por siempre había creído. Si no pasara nada, yo no perdí el tiempo. Porque yo viví una vida agradable, éticamente correcta, con buenos valores y próspero en el Señor. Pues no perdí el tiempo. Ahora, si yo viví sin creer y cuando yo me muera me enfrento a lo que yo nunca quise creer era real, ¿qué yo voy a hacer? Ya es tarde. Ya se me fue la guagua. Ya la guagua era mientras estuviera vivo. Me dejaron en la parada y no va a pasar más nada. Ni tren, ni guagua, ni avión, ni nada. Entonces te tiene que escoger si quieres creer o no quieres creer. Número 2. Que mientras todo esto no ocurra, yo tengo una misión en la tierra, que es proclamar a Cristo. Y la pregunta es, ¿está la iglesia proclamando? ¿Estamos proclamando el regreso de Cristo? Sí, Magdiel, ¿por qué tú insistes en esto? No es que yo insista en esto, es que cuando yo leo el libro de los Hechos, ese era el mensaje de la iglesia primitiva. Que Cristo vino, Cristo murió por mí, resucitó al tercer día y que regresa en gloria. Y con eso ellos ganaron adeptos por todos los lados. Dice, porque un mensaje de miedo. No un mensaje de miedo, un mensaje contundente porque acababan de ver a Cristo morir en una cruz. O sea, era cierto, era real. El que mataron está diciendo que resucitó y que volvía. Estaban ahí. Era una experiencia contextual, circunstancial. Es un mensaje de esperanza. Es un mensaje de esperanza. Es un mensaje de esperanza y todavía sigue siendo un mensaje de esperanza. ¿Por qué la iglesia no está predicando esto? Bueno, porque tenemos tantos debates teológicos que no queremos enfrascarnos en una predicación que tenga controversia. La predicación toda la vida ha tenido controversia y no va a dejar de tenerla. Ha tenido controversia con el mundo social, con el mundo político, con el mundo económico, con el mundo espiritual, con todo el mundo va a tener controversia porque es el mensaje de un reino que está en controversia con otro. Con el de aquí. Junto. No hay otra forma. Ahora bien, el concepto que nosotros proclamamos, 3, el reino de los cielos, que tanto anunciamos, el reino de los cielos y el reino de los cielos. El reino de los cielos tiene 2 partes. La parte que tiene que ver con el amor, la misericordia, la salvación, donde está ahí el mensaje de la bienaventuranza, las parábolas de Jesús, la manifestación del Cristo, el perdón, la salvación, la redención. Ahí, ese es el reino de los cielos. Pero ese reino de los cielos también tiene una segunda parte, que es la implicación de un Dios que tiene un gobierno espiritual, que se centra sobre un gobierno terrenal, y que en algún momento del camino hay un takeover, donde Cristo se aparece a tomar el control absoluto de ese reino. Entonces la gente dice, no, pero eso le toca a la iglesia. La iglesia no es el rey, la iglesia es parte del reino, el rey es Cristo. La iglesia no puede reinar en la tierra si Cristo no está. Cristo está en nosotros por medio del Espíritu Santo, pero Jesús tiene que hacerse presente porque Él es el Rey de Gloria. Por eso es que en el Apocalipsis 19 lo plantea físicamente sobre un caballo y dice más que en su muslo dice que Él es Rey de Reyes y que este es el verbo de Dios. Y tiene corona de rey, no corona de conquista, corona de rey. Cuando lo miramos de esa forma, nosotros tenemos que evaluar si en este proyecto de las señales de los tiempos la iglesia se ha desenfocado un poco por estar más aferrada y más abrazada al mundo material, a la vivencia que tiene,
que a una realidad de que usted y yo no pertenecemos a esta tierra porque pertenecemos al reino de los cielos, y en algún momento el rey, que es tu dueño, te va a hacer un llamado para que te reportes a él. Eso es todo lo que hay que hacer. Cuando uno lo mira así, entonces uno dice, wow, cuántas decisiones yo estoy tomando al día que me alejan del reino. Yo debería empezar a tomar decisiones que me acerquen al reino, no que me alejen del reino. O sea, cuando el mundo judío pensó en el reino de los cielos, pensó exclusivamente en la segunda parte, pero en la segunda parte a nivel físico, no a nivel espiritual, a nivel de poderes, a nivel de sacar a Roma, porque todo el tiempo el mundo de Israel pensó que el reino de Dios se iba a manifestar y glorificar en ellos. Pero Cristo, por eso es que tiene que venir, abre el alcance de ese mensaje a todos los que crean. Y de ahí entonces es que surge un concepto internacional y universal sobre lo que es el reino de los cielos. La gente dice, pero ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué el Apocalipsis 19 tiene que tener ese cierre bélico, de conflicto? Porque el ser humano va camino a eso. Una de las señales más grandes de uno saber dónde uno está es cuando uno se empieza a preguntar cuáles son, digamos, las 3 cosas que más controlan el mundo en este momento. A ver si alguna de ellas es Dios. Ninguna. Poder, dinero o fortuna, y fama o exposición. Para que la gente tenga una idea, en el mundo antiguo, eso eran 3 deidades. Fortuna era una deidad a la que se le daba pleitesía. El poder era una deidad, porque como el poder venía de los dioses, solo los dioses otorgaban poder. Y la fama y la exposición también era una deidad que estaba abarrada con la vanidad. Entonces la gente hacía culto. Todavía eso está corriendo hoy día. Y mientras esos 3 caballos estén corriendo, el mundo no va a querer someterse a Dios. Y para yo tener poder, fortuna y fama, ¿lo voy a poder hacer mediante leyes? ¿O voy a tener que empezar a ejercer mollero para adquirir territorio, para tener control, para tener súbditos, para tener gente sometida? Tienes que hacerlo para controlarlo. Por eso es que el mundo desemboca en algún sitio, en un conflicto, cuando el país A se enfrente a los tecnócratas B, se enfrente a los económicos C, se enfrente a las familias D, todos queriendo controlar un planeta que no lo pueden controlar entre los 4, y va a haber una lucha desmedida. En esa lucha desmedida, la iglesia está proclamando a un Cristo mediante un avivamiento. Yo no concibo gente que tenga terror con un mensaje como este, que no es de terror, que es de señal y de aviso, para decirte que cuando esas cosas ocurran en un nivel desmedido, si tú estás en esta tierra, es porque Dios quiere contar contigo, usarte con poder, protegerte y llevarte a ti a niveles que tú nunca has pensado en términos espirituales. El mundo desembocará en eso. ¿Por qué Israel? Porque Israel tiene una mentalidad actual de que no necesita ayuda de nadie. Israel tiene de aliado a Estados Unidos, pero es que es un aliado, no es que le controla el país. Israel es Israel, tiene su moneda, tiene sus gentes multibillonarias en el mundo entero, tiene su sistema de agua, su sistema de riego, su sistema agrícola, su sistema de tecnología, su sistema de armamentos militares. ¿Para qué el mundo se va a querer, para qué Israel se va a querer mezclar con el resto del mundo? Si ellos piensan de antemano que ellos son el pueblo de Dios y que aquí estamos nosotros para tener la manifestación de Dios en esta tierra, aunque ni siquiera algunos de ellos puedan creer en eso. Entonces, con una actitud así, en un mundo donde todo el mundo quiere controlar a los demás,
va a haber un desafío bélico algún día, como los han ocurrido y como están ocurriendo ahora mismo. Mira, el mundo está en guerra sin armas. El mundo está en guerra, los países están colapsando, Alemania se ha ido a la calle, Inglaterra está en la calle, España está en la calle, Italia está en la calle. ¿Y qué hacen? Protestando contra toda esta cosa del COVID y la vacuna y los procesos y los sistemas económicos, porque la gente no tiene vida. No tiene vida. Ahora, pregúntese algo. ¿Los aborígenes de Australia tienen ese problema? Los Amish en Pensilvania tienen ese problema. Esta gente que vive en comunidades aparte no lo tienen. No lo tienen. ¿Por qué no lo tienen? Porque ellos no están metidos en el mundo como estamos metidos nosotros. Ouch. Dolió. Tan suave, Dolió. tan sencillo como eso. Un Amish no te escucha televisión, no escucha radio. No. Él vive su vida. Por él no sabe lo que está pasando. Pues entonces está feliz. Los aborígenes de Australia son felices. Ellos, cuando se les seca el pozo que tienen de agua, ellos buscan un mono, lo amarran a un árbol, le ponen sal. El mono come sal, lo sueltan y se van detrás del mono porque el mono sabe dónde hay agua. Y el mono los va a llevar al agua. Y allí cogen su nuevo pozo de agua. Ellos no entienden que tienen que vacunarse. Ellos no entienden que se van a contagiar con el COVID. Ellos no entienden eso. Pero no tienen las comodidades que yo tengo. Ahí que está el problema. Que yo estoy negociando con mi fe. Jesús viene. Jesús regresa. ¿Cuándo? Yo no sé. Pero regresa a tomar el control del mundo. ¿Por qué nosotros miramos este programa en este tiempo? Porque este tiempo representa un descontrol. Si el mundo estuviera en control, hoy no estuviéramos hablando de la señal de los tiempos. Pero como está en descontrol, tengo que mirar que esta es una buena oportunidad para un Cristo que quiera proteger su pueblo y llevárselo, y que eventualmente se desate la ira de Dios sobre los habitantes de la tierra, como dice el texto bíblico, que se manifieste lo que tenga que manifestarse, un anticristo, la bestia, la gran ramera, que eso lo hablaremos más adelante, y eventualmente al final de los 7 años de tribulación, en el cielo, montado en un caballo blanco, con sus huestes celestiales, un Cristo venir a controlar un mundo que se nos ha ido de las manos. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Las señales de los tiempos, magdielnarváez.net. Definitivo. Las Y el dos culturas Galileo que punto mencionaste, org. perdóname, Magdiel, una de las características es que cuidan la tierra. Son desastres. Cuidan, sí, entonces nosotros qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado, aún en ese cuidado podemos ver esto, ¿verdad? El amor. Y cada vez que yo veo, por lo menos he tenido la experiencia de estar con los Amish, es impresionante ver. Es impresionante ver cómo aman la tierra. Pasión. Sí, la pasión que los mueve. Ellos cosechan sus propios alimentos, tienen sus propios supermercados y mira, yo los veo bien mayores, o sea, duran mucho tiempo. Y saludable. Y saludable, algo están haciendo bien. Sí, es interesante. Y si yo di una clase una vez sobre exégesis del Génesis y le decía a la gente, si usted coge el capítulo 1 de Génesis y los primeros versos del capítulo 2 y hace una lista de todas las cosas que Dios hizo y que Dios vio que eran buenas, y escriba al lado cómo el ser humano las ha administrado y dónde están, se va a dar cuenta que el mundo que Dios nos puso en las manos lo hemos hecho canto. Lo hemos hecho pedazos. Hemos hecho canto. Tú coges los animales, Sí. entre ellos los peces, la tierra, las aguas, todo lo hemos contaminado, todo lo hemos hecho Sí. mal, porque mira cómo estamos. ¿Sabes? Pero para muchos religiosos eso raya como en lo esotérico o en lo, o sea, el cuidado de la tierra, porque muchos pues plantean, es que todo eso va a ser destruido, o sea, olvídate de ese tema.
Y sí, porque es mirar el futuro para justificar el presente. Ajá. Que es una forma un poquito crítica de ver las cosas. Pero si yo miro para el pasado, me escucho un Dios que le está diciendo a Adán, te vas a enseñorear de esto y te lo voy a poner en las manos. O sea, que es O importante. sea, yo soy el custodio de la tierra. Yo soy el custodio de la tierra. Y Dios le va a pedir a las naciones que respondan por lo que hicieron por la Claro, tierra. Eso está en la claro que Biblia. Sí, me gusta el contraste que tú traes y, ¿verdad? Para algunos que puedan inferir otra cosa cuando mencionas a los Amish, por ejemplo. MacDiel no está planteando, ni Nueva Vida está planteando que regresemos a vivir como No. él. Claro que no, claro que no. Buena clase. Lo que está planteando, obviamente, es que nosotros, de alguna manera, nos hemos dejado absorber por muchas de las premisas del mundo, donde el compromiso de la predicación del Evangelio del Reino la hemos dejado a un lado porque nos hemos acomodado demasiado. Y le hemos puesto un parcho de predicación de miedo a un mensaje de amor y de esperanza. Claro, claro. Porque yo no puedo ser egoísta de tener a Cristo ya y estar persuadido de mi salvación, como dice Romanos 8, ¿verdad? Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Mi misión y por qué Cristo no ha venido y se ha consumado el tiempo, porque Él quiere que más sean salvos. No creo que haya otra razón o premisa, MacDiel me aclara, para que la iglesia esté aquí, que no sea Claro. la proclamación de ese evangelio y de ese No la reino hay. para que el que no es salvo lo sea. No la hay. Porque es un regalo para nosotros y un acto de la gracia de Dios ya serlo en Cristo. Por lo tanto, decir, mira, por más lindo que suene la Agenda 2030, por más chulería de tití que eso parezca, y que por fin erradicaremos la pobreza del mundo. Amén. Y todo el mundo va a estar suplido con un empleo o por lo menos con la alacena para que coma. Suena noble, suena lindo, es un sueño y una aspiración del ser humano que el ser humano es incapaz de cumplir. Si el ser humano lograse eso y traer toda la plenitud y la felicidad, pues se convierte en Dios. Así es. Claro. Y el ser humano, con la mancha del pecado que tiene, es incapaz de producir lo que dice que quiere o puede producir. Solamente Cristo puede producir eso. Yo estoy de acuerdo. Estamos aquí con una misión. No. Cuando se cumpla la misión, Y insistimos en Nueva Vida que el mensaje de la segunda venida es un mensaje de esperanza y de amor, no es un mensaje de miedo. ¿Verdad? Si de alguna manera, pues la iglesia, por la razón que sea, se descuidó, no se atreve o no le interesa, porque hay algunos que no se atreven a predicar para que no los tachen de la vieja. Estos son de la vieja guardia. Estos son fundamentalistas de la vieja guardia, RT. Hay un sector que puede ser que no lo predica y lo conoce y lo cree, pero no lo predica para que no digan, estos son los metemiedo. Pero me parece que hay otro sector, MacDiel, que simplemente ya no le interesa. No O sea, interesa. ya no es relevante predicar que Cristo vuelve por segunda vez, como Él dijo. sí, hay gente que piensa que si va a volver, pues que vuelva. Pero no lo voy a predicar. Wow. Wow. Bueno, Varones galileos que están mirando al cielo. Este Cristo que han visto subir es el mismo que regresa. Hechos 1, verso Wow. 10. En una nube. tremenda sesión esta Estamos aquí. mañana. Ay, ay, Las ay. señales de los tiempos. Los loquitos predicando el evangelio así. Gracias, MacDiel. La locura del evangelio. Así Me mismo. quedé con una curiosidad. El Amish es cristiano Los Amish, ellos creen en Cristo, sí. Creen en Dios. y menonita es una estirpe. Sí, sí, sí. De ahí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. El brazo Bueno. fuerte de ellos, de los menonitas, es el prójimo, Sí, el servicio. el servicio. Claro que sí. Sí, es la subcultura, ¿no? Donde viven y todo lo demás que hace la diferencia. Sí, sí, sí. Y otras creencias también. Muy interesante, ¿no? Bueno, señoras y señores, estamos aquí en Ruta Nueva Vida.